Tenemos con nosotros a Elio Sánchez, superintendente de las AFP en la SBS, y vamos a conversar pues sobre todo este tema tan controversial de las últimas semanas sobre la expectativa de vida que utilizan las AFPs. Elio, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económico. Gracias por la invitación. Lo que ha entendido todo el mundo es que las AFPs, debido a una regulación de la superintendencia, utilizan para el cálculo de las pensiones una tabla de expectativa de vida que asume que las personas viven hasta 110 años y que por lo tanto, como eso no es lo que ocurre en la mayoría de los casos, la gente se muere y parte de su fondo, según un informe que daba vueltas por ahí, se decía que en algunos casos un 30% del fondo no llegaría a aprovecharlo los aportantes, ¿no? Cuéntanos, ¿esto es así? ¿Qué es exactamente lo que ocurre? Porque es un tema bien complejo. No, muchas gracias por la invitación. Realmente no es así. Una tabla de mortalidad, lo que se utiliza es una tabla de mortalidad. ¿Qué es una tabla de mortalidad? Es simplemente una herramienta estadística que se utiliza, además de estimar la esperanza de vida, para calcular las pensiones, y las empresas de seguros lo utilizan para estimar las reservas que tienen que hacer para poder garantizar una renta vitalicia que le ofrecen a los jubilados. Entonces es una herramienta estadística donde te asigna probabilidades. Y probabilidades, por ejemplo, una persona llega a los 65 años y una probabilidad de vivir un año adicional, y así sucesivamente hasta los 110. Esto no quiere decir que la tabla asume que la esperanza de vida es hasta los 110, eso no dice la tabla, ni tampoco dice que todos los peruanos vamos a vivir hasta los 110, eso tampoco lo dice. Lo único que dice es que hay una trayectoria en donde existe una probabilidad, aunque sea mínima, de que se llegue a los 110, nada más. Entonces, si nosotros estimamos la esperanza de vida, que ese es otro tema que ha sido discusión, se ha dicho, la esperanza de vida de Perú o de los peruanos es a los 71 años, cosa que, y lo que no se ha dicho es que es una esperanza de vida al nacer. Cuando se habla de esperanza de vida en materia de jubilación, uno la estima a los 65 años, es decir, a los 65 años una persona de género masculino vive hasta los 84. La mujer, así, acá en el Perú, como en cualquier otra parte del mundo, vive más que los hombres. Eso es algo ya comprobado en todas partes del mundo, ¿no? Ahora, y las tablas tienen esa tendencia. Ahora, las tablas, nuevamente, es un estándar que todas las tablas en todos los países llegan hasta los 110. Países como Brasil, Costa Rica lo tienen hasta los 115 años. Eso no quiere decir que allá vivan todos hasta los 115, ¿no? De ninguna manera. Entonces, es una herramienta estadística. ¿Qué quiere decir entonces? Que existe una cierta probabilidad de que se llegue a esa edad. Pero mínima. Una persona teniendo 65 años, por ejemplo, tiene una probabilidad de 1.68% aproximadamente de llegar a los 100 años. Y entonces, ¿cómo se usa esa expectativa de vida a los 65 años? ¿Cómo influye en la determinación de la pensión? Excelente. Un tema que sí es importante. También se ha deslizado, digamos, la confusión de que si la tabla llega hasta 110, entonces yo jubilado digo, tengo mi fondo de pensiones, como la tabla llega hasta 110, voy a dividir entre 45 años y luego entre 12. Obviamente, si hacemos eso, va a salir una pensión muy baja. Claro, eso es lo que todo el mundo está entendiendo, que eso pasa. Lógicamente, ¿no? Si eso fuera, que no es así, eso no sucede así, claro, lo lógico es decir, oye, reduce el alcance de la edad para que la pensión sea mayor. Pero no sucede. ¿Por qué? Nuevamente, al estimar la pensión, al estimar una renta vitalicia, hay probabilidades, nuevamente, es una tabla. Entonces se le asigna mayor importancia a los primeros años. La importancia que tiene es como tener el valor en el tiempo, ¿no? Si 10 unidades ahora valen más que de aquí a 40 años, ¿no es cierto? Entonces, la tabla, y al calcular una renta vitalicia, le da más importancia a los primeros años, los primeros 20, 25 años, después de que uno se ha jubilado, por decirte los 65, los primeros 20, 25 años. A medida que uno va avanzando en edad, si sigue vivo, entonces esa importancia de los años ya disminuye. Te cito un ejemplo. Supongamos que cortamos la tabla a 100 años. Por cada 1.000 soles de pensión, ¿sabes cuánto subiría la pensión por cortarla? ¿Cuánto? 8 centavos. Eso quiere decir que el tramo al final de la tabla es muy poco importante. Sin embargo, hay que considerarlo. ¿Por qué? Porque hemos visto, no podemos apreciarlo en el sistema privado porque todavía es joven, pero hemos visto, por ejemplo, que en el sistema nacional hay más de 500 personas que tienen más de 100 años, jubilados.
Entonces, si ya tenemos, mira, solo para graficarte, si ya tenemos un grupo de personas que han superado por lo menos 500, entonces hay que considerar esa posibilidad, aunque sea mínima, de que supere esa edad. Ya. ¿No? Ese es un poco el tema. Ahora, digamos, una persona en promedio, porque creo que esta es un poco la preocupación, o sea, la persona promedio que muere en la edad promedio, no a los 110 años, es cierto que un buen porcentaje de su fondo, lo más probable es que no lo vea mientras esté viva. Es importante también el punto que tú mencionas. De lo que se está hablando nuevamente es de una modalidad, entre varias, que de retiro, que se llama retiro programado. Ajá. Más del 70% toma una renta vitalicia. Pero en este caso, en este ejemplo que también está dando vueltas, es el retiro programado. ¿Puedes explicarnos las diferencias entre los dos? Por supuesto. En una renta vitalicia, tú cedes el fondo de pensiones a esta compañía, y esta compañía lo que hace es te garantiza una renta hasta que fallezcas. Ya. Si uno fallece y tiene un cónyuge y hijos menores de 28 años o en edad de estudio, como establece ahora la ley, se les protege con una pensión. Ya. ¿No? Ese es un esquema estándar en todos los esquemas de seguridad social. O sea, yo me desprendo del fondo, pierdo el fondo, pero me garantizan la renta. Está garantizada tu renta. Entonces, normalmente, ¿qué hace el jubilado? Se despreocupa, ¿no? Hay varias modalidades, no es que solo sea una renta vitalicia, hay renta vitalicia en dólares que se ajustan 2% al año, en soles que se ajusta 2% al año. De acuerdo. ¿Y cuál es la otra modalidad? La otra es el retiro programado. El retiro programado, ¿qué sucede? Yo soy dueño de mi fondo y permanece en la AFP. La AFP me lo administra, pero yo cumplo 65 años y decido jubilarme. Entonces me calculan una pensión y me la dan durante esos 12 meses que yo tengo mis 65 años. Claro. Al año 66, yo como jubilado puedo decidir ir a la AFP y decir, vuelve a calcularme la pensión. Entonces mi pensión será distinta porque ya transcurrió un año. Claro. Ahora, esta pensión puede ser mayor si la rentabilidad ha sido buena. Si ha sido buena, perfecto, voy a tener quizás otra pensión, una pensión mayor. ¿No? ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que esta decisión es revocable, porque yo soy dueño. Entonces quizás a los 65 años me jubilé, recibí mi pensión por retiro programado y la rentabilidad ha sido muy buena. Entonces quizás yo como afiliado digo, mira, yo quiero evitarme problemas y lo que quiero hacer es tomar una renta vitalicia. Entonces a mis 66 años puedo tomar una renta vitalicia y me despreocupo del tema. O sea, es una decisión. De acuerdo, queda en manos del afiliado. Queda en manos del afiliado. Pero sigamos con el ejemplo, que llega hasta a la expectativa de vida. A los 65 años uno llega hasta los 84 y según lo que se ha mencionado no se ha consumido 30% del fondo. Claro, todos nos preocupamos. Lo que no se ha dicho, digamos, dentro de este cálculo es que una persona, si suma todas las pensiones que se muestran ahí, resulta que ha recibido 120%, o sea, más de 20% del capital con el que inició. Ya. ¿No? Es decir, por ejemplo, si yo empecé 250, de repente termino con 200, o sea, si sumo todas las pensiones hasta los 84, resulta que he recibido en valor nominal, etcétera, 295.000 soles. Ya. Y encima Pero me queda... no es por los intereses que he ganado. Es por la rentabilidad, entonces ya tuve un ingreso. No es que el mensaje no es que, oye, yo empecé con 250 y simplemente consumí 180, 190 y mira, no he utilizado. Hay una rentabilidad y ese es un poco el punto importante que tú has mencionado. Al quedarse en la AFP gana rentabilidad. Esa rentabilidad es lo que permite financiar las pensiones. Obviamente tiene que bajar. De acuerdo. Y queda un monto. Ahora, promedios son promedios. Entonces, la expectativa de vida, la esperanza de vida desde los 65 a los 84 es un dato promedio. No significa que todos nos vamos a morir a esa edad. Es más, uno llega a esa edad y tiene 44% de posibilidades de vivir algunos años más. ¿No? Y los promedios nuevamente son engañosos, ¿no? De acuerdo, entonces, perfecto. Y es de acuerdo, un poco técnico, digamos, pensar que todos nos vamos a morir a los 84. Sí, de acuerdo, ¿no? De acuerdo, te entiendo. Perfecto, Elio, ha quedado muchísimo más claro. Te lo agradezco mucho, gracias por venir al programa. Muy amable por la invitación. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico.